No más, porque esto se nos está volviendo una merienda de negros. Señoras y señores, gente blanca, gente negra y gente de todos los colores. Bienvenidos a esta merienda de negros extra especial. Este es un espacio auspiciado por nuestras ganas de hablar sin filtro. Exactamente. Venimos exaltados un poquito. Es un tema del que nos gusta hablar mucho y es un tema un poquito complejo de tratar el día de hoy. Sí, claramente. Quiero que hablemos en el día de hoy, como les dijimos en el programa anterior, de ser negro latino. Y en esta temporada que es Afrobogotanos en Bogotá, se vuelve mucho más interesante porque si bien no se puede negar una parte de esa herencia cultural que tenemos como afrodescendientes, Claramente, ¿no? Claramente. tampoco se puede negar el aspecto indígena, nativo, que como sociedad heredamos. Bueno, es que claro, es que la parte... Tenemos que empezar a hablar de que es latino. Entonces para no hacerles esto muy denso y llevarlos de la mano con este pensamiento que tenemos, ¿qué te parece si comenzamos por hablar sobre la película? Sí, este tema es una excusa para poder hablar de Wakanda Forever, realmente. Básicamente. O Wakanda Forever es una excusa para hablar de este tema. Depende de cómo lo mires. Pero básicamente, y para no hacerles spoilers a los que no lo hayan visto, con lo que hemos visto en los trailers se plantea un conflicto muy interesante entre una nación africana. Bueno, no podemos negra. hacer spoiler. La gente, o sea, no sé si la gente está escuchando Merienda de Negros y no ha visto Wakanda Forever. Es decir, Lo podemos hacer con spoilers. Pregunta, ingenieros allá atrás, ¿han visto la película? No, claro. No podemos hacer no spoilers. puede ser, es decir, bueno, listo, Entonces, vale, haré lo ¿ves? posible por hacernos más amigos. En ese orden de ideas, lo que vemos en los trailers básicamente es una nación africana, negra, y una nación mesoamericana, lo que ahora diríamos latina. Es que es eso, y es que viene... Presuntamente se enfrentan. Y hay algo muy interesante en el conflicto que genera eso, porque si nosotros nos vamos mucho más atrás, en la línea de tiempo real, este conflicto ha existido desde que comenzó la colonización. Desde que... Sí, claramente. Sí, antes no, porque antes cada uno estaba en su pueblo. No, ciertamente. Pero pasaron cositas aquí interesantes. Llegamos básicamente. Sí. Bueno, llegaron, se mezclaron y nacimos nosotros. Sí, es que también Entonces, este tema identitario tiene muchas Entonces se aristas. vuelve muy interesante. Pero... ¿quieres que arranquemos ya o mandamos una cancioncita para aligerar? Para empezar. ¿Qué canción quieres? Hoy solo vamos a poner canciones de Black Panther. Tanto la 1 como la 2. ¿Qué quieres? Hoy te doy a elegir a ti. Hoy puedes ser el DJ. Bueno, vamos a empezar. Entonces, yo creo que vamos con la 1. Vamos con la 1, sí, listo. Vamos con la 1. Entonces, la 1 para empezar en orden, ¿no? O sea, para darle conectar una con coherencia nuestro primer capítulo de Merienda. Que un dato curioso, el capítulo de Merienda que lo pueden encontrar en YouTube, nos pueden buscar como Merienda de Negros, que fue el primero que hicimos. En YouTube hay 2 partes de 20 minutos aproximadamente, pero la duración original de la grabación de ese podcast fueron 3 horas. 4 horas. 4 horas, básicamente. Sí, fue algo bello. Fue algo bello que construimos entre prototipo todos. Que hicimos de Merienda de Negros, de hablar mucho y claramente y pensar poco, porque además nos pasó que se paró la grabación, que pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas de las que hemos ido aprendiendo. Entonces ya estamos en el primer disco. ¿Qué quieres? Yo quiero... Que pida, papito, pida. Yo quiero que empecemos con Pray For Me. Pray For Me. Esto es de Kendrick Lamar con The Weeknd y suena así. Igualito al programa anterior, ¿no? La música sí evoca cosas.
Exacto, Me esa es la idea. Me gusta este tema porque habla mucho desde la identidad. Desde la identidad del individuo versus la identidad de la sociedad. Y se vuelve muy interesante y ustedes dirán, pero este man no era realizador. Sí, pero es que uno tiene que aprender cositas para poder sustentar lo que hace. Resulta que se me hace muy interesante porque en ese ejercicio de autoexploración como afrobogotano que busca sus orígenes, caigo en cuenta y doy en la cuenta de que mis orígenes son muy mezclados, son muy variados. Claro. En mi familia tengo herencia del campo boyacense, tengo herencia del Tolima, tengo herencia del Cauca, tengo herencia del Valle, y esto permite que haya un abanico, un sancocho trifásico de una herencia cultural, física, que se vuelve muy compleja de explicar para la gente que no es de acá. Entonces, tratemos de explicar un poco todos estos cuestionamientos, ¿te parece? Entonces, comencemos por la diáspora. Entonces, en el continente americano hay dos tipos de diáspora, ¿cierto? Bueno, en teoría 3, pero sí. Bueno, sí, correcto. sí. No podemos negar. Olvidar a nuestro querido pueblo haitiano. Exacto. Pero bueno, el punto es ese, sí. Lo que tú hablabas es esa dicotomía de ser negro o de ser latino, además que la concepción de la construcción de esa identidad latina ha sido una cuestión impuesta por la visión occidental de estadounidense, ¿sí? Y lo que pasa con la diáspora, que tenemos la diáspora pues angloparlante de nuestros primos del norte, y la hispanoparlante, que somos casi todos en este continente, somos muchísimos, y no nos hacemos sentir tanto como los estadounidenses, y bueno, la francoparlante, que son pues el pueblo de Haití y otras partes del Caribe, igual, pero entonces la diáspora que proviene de los procesos de esclavitud que ejercieron pues el Reino Unido en el norte del continente, terminan pues obviamente en estos países como Canadá, como Estados Unidos, que tienen un poder económico, que tienen una situación en el orden mundial actual, y que pues nuestros primos estadounidenses, por ser negros, eso no le quita la visión estadounidense profunda que ellos tienen acerca de la visión de cómo es el mundo. Make America Great Again. Y que es esa visión derivada de la colonización de Reino Unido, que es la visión de la separación, ¿no? De la segregación absoluta. Que yo en ningún momento estoy diciendo que sea mejor o peor tampoco que la política de la corona española, que fue la política del mestizaje, ¿no? ¿Cómo así? Pues es una cosa muy larga, pero resumiendo a todos nuestros oyentes, básicamente la cultura anglosajona protestante tenía la visión de la separación, de todo separado, y por eso en Estados Unidos hablamos de las leyes de Jim Crow, obviamente derivadas de ese proceso, de las universidades para la gente negra, de los espacios para la gente negra, de todo separado, ¿sí? Siendo separados pero iguales. Exactamente. Ese era pues el espíritu del sur de los Estados Unidos. Mientras que aquí no era... y la parte pues francófona es muy parecida, ¿no? Es la separación. Claramente había una cuestión de mestizaje un poco más profunda que en la parte de arriba, pero bueno. En cambio acá, en los territorios colonizados por el Reino de España, la política fue el mestizaje, y teníamos la pirámide multicolor racial que decía, dependiendo de qué gama de negrito eras, tú podías hacer o ser o no ser, o ese tipo de cosas. La pureza de sangre, y en cambio, sí, era simplemente una política diferente. Había un planteamiento que dice, ¿por qué la revolución haitiana, ¿no? O por qué el tema de la guerra civil en los Estados Unidos
son cosas que no se han podido replicar o no han aparecido de manera clara en América, siendo que aquí ha habido muchos procesos de liberación, empezando por Bencos, el primer libertador de América, y muchos procesos de la creación de los palenques y de la revolución de la gente afrodescendiente. No ha habido un proceso tan visible y tan certero de revolución como esa. Y una de las teorías es que es por el mestizaje. ¿Cómo lo podemos retratar más fácil? Cuando hubo la revolución haitiana, que era uno de los grandes temores de Simón Bolívar, cuando él fue allá y allá lo recibió, el único sitio donde lo recibieron después de que lo echaron de acá a todo el mundo. Y allá lo recibieron, le dieron plata, le dieron hombres, armas, para que liberara acá, con la única condición de que aboliera la esclavitud acá, cosa que no hizo. El gran libertador. Y en sus cartas con Santander se hablaba y decía, oiga, a mí me da susto que aquí pase lo que pasó en Haití. Porque la revolución haitiana fue una revolución profundamente, bueno, pues bella. Tal como fue la esclavización de nuestros ancestros en África. Sangrienta y sin piedad. Fue la relación prácticamente era una relación de 9 o 10-1 con las personas blancas que habitaban en Haití. Entonces, cuando la gente pues entró en revolución, fue una revolución total. Y una revolución donde no quedó títere con cabeza, literalmente, ¿no? Que le corten la cabeza. Exactamente. Sí. Y mientras que, entonces pues decía, ¿por qué no sucede esto en las colonias? Porque en el momento en que va a haber esa situación, o sea, cuando viene la revolución y viene el corte de las cabezas, ¿sí? Decía que los esclavistas arriba simplemente era el no me mates, yo te he dado todo, como un esclavo, ¿no? Pero aquí en la parte hispanoparlante es no me mates, porque yo soy tu padre. Entonces entramos en un momento muy interesante en el que Darth Vader hace aparición. Exactamente. Pero bueno, para hacer una pausa pequeña en todo esto, y porque quiero... Esta banda sonora me gusta mucho y es bien rara. Sí. Quiero que nos vayamos con una canción que a mi hermana le gustó mucho, que se llama Con la brisa, de Pudekish con Ludwig Göransson. Lindo tema. Muy bonito, muy bonito. Y tiene un momento muy especial. Cuando vean la película, se van a dar cuenta. Cuando vean la película... Hay que ver la película. Es una alta recomendación que les hacemos. Vean la película. Sí. Vale mucho la pena. Y ojalá la puedan ver varias veces. Es una película que tiene muchas capas de lectura. Total. No es... y es algo que pasó también con la primera. No es una película en la que tú te sientas, ves cómo se dan en la madre y te vas y dices, qué chimba. Sí. Es una película densa. Yo recuerdo salir mal viajado de la película, como es normal, o sea, que me rayan. Sí, pero yo creo que es eso, es una película como tiene varias lecturas y creo que también hay muchas lecturas a priori que he visto por ahí, como superficiales, ¿no? Claro, y entonces digamos que hemos hablado del componente afro de esta conversación. Sí. Y en la película hay un componente muy nuevo, novedoso, que es lo latino. Entonces, este latino, esta concepción de lo latino, ¿surge de dónde? Bueno, el latino es como desde arriba los estadounidenses definen a todas las personas que habitan el resto del continente y que hablan español. Básicamente. Hablan lenguas latinas. Sí, porque Brasil también está meten a Brasil y las Guyanas y Haití, que son todas lenguas provenientes. Haití no sé. Claro, sí, porque... No sé si es considerado latín. Sí, porque hace referencia a todo lo que viene del latín. No, o sea, tendría sentido, pero no sé si culturalmente... Bueno, o sea, como digo, no sé si la colonia haitiana tiene un espacio como la tiene la jamaiquina, diferente a la colonia latina. O sea, los haitianos y los latinos. O sea, claro, lo que pasa en Grande Facto son pandillas diferentes. Los jamaiquinos vienen de una colonia angloparlante. Sí, claro. Por eso se les da de comer aparte. Sí. Pero es que la francofonía... franceses... Es que también por eso es como... Además es un punto como intermedio. Pero bueno, digamos que, claro, la palabra latín viene pues del origen de los idiomas, de las lenguas. Viene de Gloria Estefan queriendo hacer sus propios Grammys. Y obviamente, de la cercanía, la frontera súper gigante que tiene. Con los carnales mexicanos. Hay algo que quiero destacar, así como una curiosidad.
el 80% de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos, Sí. en un momento fue el Reino de España. Y fue México. Y luego, y luego cuando México se independiza de España, es México. Exactamente. Y es muy curioso porque los estados en los que más racismo hay Eso es lo que fue México, claramente. son los estados que inicialmente fueron mexicanos. Ujú. Entonces, se vuelve muy interesante la lectura digamos que uno tiene más claro qué es ser afro, ¿sí? Sí, es más uno tiene concreto. más claro qué es y qué no es. Siendo que ser afro pues tiene un montón de Tiene un diversidad y montón todo de tipo cosas, pero digamos que incluso visualmente tú lo delimitas más fácilmente que el ser latino. Sí, porque es eso. Como yo creo que dentro de la narrativa hollywoodense, estadounidense, el Hollywood negro se ha dedicado a pues dictar como las reglas de lo que es ser negro, más o menos, Ujú. que también difiere bastante de lo que es ser negro para nosotros. Ujú. Pero hay cosas en común, bueno, listo. Pero lo latín siempre es la otredad. Para ellos, lo latino, para los estadounidenses, es la otredad. Es todo lo Y es la demás. otredad que te invade, y es la otredad. Es exacto, que hablábamos de los opuestos, ¿no? De las antítesis en el anterior podcast. Ujú. Entonces, el latín es casi el opuesto para el estadounidense, no para ¿no? O sea, el blanco americano, no. Para el estadounidense como tal. Porque es la otredad tanto para los blancos como para los negros. El latín es una tercera pata que como que nunca encaja, y en cuestiones audiovisuales lo vemos mucho, ese tema que se trata ese tema de black or latino, ¿no? De Sí, ser negro. lo vemos, por ejemplo, en producciones que aquí les hemos recomendado, como son Dirt White People. En el personaje de Al. Lo siento, les vamos a hacer un spoiler, pero es que ya han pasado 2 años. No, es que esto sí ya pasó hace mucho tiempo. Eso ya no Ya cuenta como spoiler, Exacto. yo lo siento. El personaje de Al en Dear White People. Que la gente siempre lo ve y dice, ¿este es negro? Este es negro, este es que resulta que Al viene de Alfredo, porque es latino. Porque es latino. Y a pesar de que no se explora mucho en esa dualidad, se vuelve muy interesante ver ese punto de vista en el que este personaje tiene tan clara su identidad que sabe que puede estar con los negros y sabe cómo comportarse con ellos. Ujú. Y puede estar con los latinos y sabe cómo comportarse con los latinos. Sí, y me gusta mucho porque también representa, me parece, esa parte de lo afrolatino dentro de lo afroestadounidense. Porque al pobre Al siempre le toca toda la mierda y todos los palos. Es un poco tonto, es verdad. Pero no solo por eso le tocan los palos. Cuando uno lo ve ya al final de la serie, es también por eso. Porque termina siendo no solo el blanquito entre los negros, sino porque Ajá. tiene esa otra herencia que te hace también diferente, que te hace opuesto. Que es la herencia Exacto. latina. Entonces como que tu voz al final estás acá porque tienes algo de negro, pero tu voz no tiene la misma validez que el black, ¿sí? Total. Entonces, ¿Qué es lo que llaman el brown? Que es el moreno. sí. Entonces, se vuelve muy interesante ver el discurso de personajes como Tenoch Huerta diciendo es el momento de los morenos. Los morenos. Los morenos, Es que- haciendo referencia a los Sí. indígenas. Sí. Porque aún el decir el momento de los indios, la palabra indio en el contexto hispanoparlante Es despectivo. Es muy despectivo. Y además es La misma población indígena se ha encargado de que no los llamen indios, porque los indios son los de la India. y de ahí viene la confusión, Y de ¿no? ahí viene el pedo De y que venían porque para hablamos India en y- español. Y me parece muy válido y muy necesario Mm. el discurso que este actor tiene y abanderarse de esa lucha por esa visibilización que si bien nosotros como afrodescendientes vivimos y vimos y nos identificamos cuando Chadwick Boseman encarna el personaje de T'Challa Ujú. y vemos toda la nación de Wakanda y vemos un país africano que le da 3 vueltas al resto del mundo. Sí. Se me hace mucho más interesante que en estos momentos una nación nativa americana Ujú. le dé sopa y seco a la nación más poderosa del mundo en ese universo cinematográfico en el que todos son superhéroes y el más Sí. tonto se metió drogas y... Sí, me hago entender. Sí.
se me hace muy interesante y muy bonita la representación de toda esa cultura y cómo representan a los indígenas. Me parece muy bonito cómo representan esas tradiciones, esa cultura, ese choque cultural. Y se me hace muy interesante el planteamiento de cómo hubiese sido ese contacto entre ambas culturas sin el colonizador como elemento unificador. Es decir, bueno, eso es un planteamiento muy interesante. ¿Qué pasa si el reino de Wakanda tiene relaciones con el reino de Talocan? Sí. Y cuando vean la película van a entender esta metáfora. Se me hace muy bonito como afro, como latino, como bogotano, como parte de este continente, el poderme identificar tanto con lo que ocurre en Wakanda y con lo que ocurre en las luchas que ellos muestran, que son las luchas más cercanas a la población y a la diáspora africana angloparlante, con las luchas que tiene Talocan. Es que, o sea, y para mí fue muy fuerte el decir, es que yo también me identifico con esto. Pero sí, eso es un tema muy complejo aquí en Latinoamérica, porque siempre está la elección. Cuando se hizo la pirámide racial original, habían 3 grandes ramas. La rama blanca española, la indígena y la negra. ¿Sí? A partir de esos 3 se creaban todas esas palabras inmundas como mulato, sambo, paso atrás y todo ese tipo de cosas, ¿no? Exacto, todo ese tipo de cosas. Hermoso. Se creaban a partir de esa mezcla, ¿no? Donde arriba está el blanco y abajo está el negro. Y entre las comunidades afroamericanas del continente americano, especialmente en la parte de Latinoamérica, la parte colonizada por la península ibérica, hay una rivalidad y hay todavía muchas cosas que no están resueltas entre la comunidad afro y las comunidades de los pueblos originarios indígenas. Hay muchos temas como que una de las causas de la esclavización de las personas negras fuese el proceso indigenista que empezó a ver a los indígenas como un poco personas, un poco humanos, que sí tenían algunos derechos y alma, que no podían ser esclavizados. Y bajo esa necesidad se tuvo que traer a las personas que antes de traerlas aquí a América ya existía, obviamente, la trata de esclavos desde África, pero se convirtió en la base del sistema económico cuando pasa eso. Y eso es interpretado muchas veces, yo lo he escuchado como que al final, por culpa de los indígenas, terminan siendo esclavizados los negros. Y ahí hay una rencilla que se sigue promocionando porque al final el indígena ocupa un cargo deshumanizante dentro de la colonia, porque no es considerado tampoco una persona completa, pero que está por encima del negro y tiene la función de crear ese puente entre lo blanco y lo negro. Y entre el mestizaje infinito de todas las gamas genéticas que existen en este país, todavía se entiende, o sea, porque nuestra nación con el tiempo se ha podido reconocer como una nación mestiza. Bueno, y que la palabra mestiza y mestizaje, básicamente el mestizo es la definición de la mezcla genética entre el blanco y el indígena. Entonces, nuestra nación mestiza, la definición simplemente del mestizaje, tiene por fuera al negro. El mestizo es blanco e indígena. Entonces, fuera. El negro no está dentro de ese cálculo de sociedad. Hoy la gente no tiene menos problema con ver su herencia indígena, que también está muy relacionada con su herencia campesina, que aquí me va a matar mucha gente. ¿Por qué? Porque ser campesino no es una raza. Porque la gente negra trabaja el campo desde antes. O sea, desde que no nos pagaban. Entonces, y se ha popularizado la visión del campesino como el trabajador agrícola de la región andina. Y ser campesino no es una raza. No hay personas agrodescendientes, como he visto en algunas cosas. Eso me va a crear un problema, no importa. Porque eso es una cuestión. O sea, una cosa es provenir de orígenes rurales y eso tiene una connotación social, eso es un tema. Pero aquí no estamos hablando
de cuestiones raciales. Eso es otro tema, ¿sí? Entonces, la gente se viene identificando con esto cada vez más. Y al final, cuando la gente se identifica con ese origen rural, y en estas partes rurales es donde tú encuentras esa conexión con los pueblos originarios, o sea, con tu sangre indígena, Sí. que yo también la tengo, ¿sí? Pero al final la sociedad te impone a escoger. O eres negro o eres bueno, en nuestro caso, en el caso colombiano, aquí no se habla de latino. Entonces, bueno, hay muy interesante, por ejemplo, lo que pasa con nuestro queridísimo representante de comunidades negras. Claro, él es negro y Miguel latino. Bonfort, que él es negro negro e indígena. él es indígena, él es muchas cosas al mismo tiempo. Él es una mezcla hermosa de cosas. Para darle una pausa a Sí. esto, quiero que digamos este tema. Se llama Mi Pueblo. Es de Guadalupe de Jesús Chanpot, que dice así. Ustedes dirán, ¿qué carajos acaba de sonar? Pero ¿No era una canción? sí, pero no. Se me hace muy interesante que en la banda sonora surjan espacios para este tipo de narrativas. La canción se llama Mi Pueblo y a pesar de que es un título en español, está hablado en maya. Uh-huh. Y está todo contado en maya. Y me parece muy interesante y muy valioso la importancia de, teniendo un poquito en el contexto que les hemos dado de qué es ser la diáspora africana, qué es ser parte de las tribus nativas que habían en este continente, haciendo un paralelismo con lo que ocurre en la película. Uh-huh. Es un ejercicio muy bonito pensar y ser consciente de que en ese universo cinematográfico, usted, afrolatino, puede ser el hijo de esas dos grandes naciones. Y el discurso de que cada nación tiene un alto valor, tiene unos recursos, Sí. tiene una tradición, tiene un peso histórico Sí, para suena- consigo mismo y para con el resto del mundo. Y esta narrativa aplica para tanto en el mundo imaginario de Marvel, en Wakanda y Talocan, como en el mundo real, en la diáspora africana y las tribus originarias nativas de este continente. Cuando uno es consciente de esa herencia, cuando uno es consciente de ese origen, cuando uno es consciente de es que mi familia viene de los pijaos y los pijaos estaban en tal zona y tenían estas tradiciones y tenían esta forma de ver el mundo, y entender esa cosmovisión como parte de lo que tú heredas desde el punto de vista de qué pasa si ese vibranium Hmm. son nuestros recursos patrimoniales, Sí. de la tierra, Hmm. de Culturales, sí, bueno, exacto. culturales, inmateriales, materiales. ¿Y qué pasa si le damos ese mismo valor y ese mismo grado de proteccionismo a ese vibranium, a ese objeto valioso que es la herencia? Ujú. ¿Sí? Sí. Y cómo convertimos esa herencia en un legado. Ujú. Cómo convertimos esa herencia de lo negro, de lo indio y aún de lo blanco, porque somos un país, Colombia es un país en el que esas tres grandes culturas se condenaron a enfrentarse y a existir y a coexistir en este espacio. ¿Y qué pasa si en una ciudad tan vasta y tan grande como Bogotá dejamos de pensar en la construcción eurocentrista Hmm. de lo que es importante y de lo que es valioso, y empezamos a pararle bolas o prestarle atención a esa herencia cultural que viene de lo rural, que está muy asociado al indígena, que viene, que también está asociado a la parte cultural que viene de lo negro, que viene de la parte social y cómo se estructura la sociedad en estos espacios? Y si se han dado cuenta, y a modo de conclusión con todos estos 4 podcasts que les hemos hecho, es sí, el mundo es una mierda, pero ¿qué vamos a hacer con esto? Y te Sí. planteo, teniendo claro esto, Ujú. ¿qué se puede hacer?
¿O qué se te ocurre que se pueda hacer? O tú, desde tu individualidad, ¿qué harías? No, pues yo creo que esto es un proceso primero. O sea, el tema de la película hay mucha cuestión de reivindicación. Luego, esas son narrativas nacidas pues, en el norte de nuestro continente. Yo creo que nosotros tenemos que tomar esto como un impulso y un ejemplo para crear nuestras propias narrativas afrolatinas. Sería interesante que más adelante explorasen eso en este universo, pero yo creo que nosotros, dentro de lo posible, tenemos que empezar a contar esas historias, esas narrativas, porque el poder de ver personas en el MCU hablando español. Y no solo mexicanas. Bueno, porque sí, también, porque, sí, a ver, bueno. y con esto es muy interesante. Sí. Lupita Nyong'o es mexicana. Es mexicana, sí. Y se llama Lupita porque es mexicana. Y Lupita, a ver, Lupita. echémosle un poquito de cabeza. Exactamente. Se suma al MCU un cast como Salma Hayek en Eternals. Se suma claramente Tenoch Huerta. Sí. Pero se suma una cantidad de gente extra. No tengo el nombre en estos momentos, pero el personaje de Atuma. Sí. El tipo es venezolano. Ok, sí. Entonces, ese poder... entonces empiezas a ver cómo, independientemente de que la gran diferencia que hay entre las tribus americanas que habían en este continente, hay un sentir común. Sí. Y es la necesidad de representar. Totalmente. Y de contar esas historias que han sido invisibilizadas. Y de a partir de estos espacios en los que no muestras al latino como un jardinero, como un narcotraficante, como un vago, como un ranchero, como un músico vago, sino los empoderas. Yo le decía a un amigo ayer, nosotros no vamos a ver el fruto de esto ahora. No. Va a pasar algo muy parecido como con Pantera Negra. El tiempo dirá la relevancia que esta película tuvo para esta población. Y el tiempo dirá cómo el ver representado este tipo de naciones y de culturas permite que un niño, una niña, vea y diga, se parece a mí. Sí. Y se parece a mí y no es un papel malo. Es un papel de empoderado. Es un papel en el que, y perdón la expresión, son los putas boys del paseo. Y todo eso lo hacen respetando y guardando sus tradiciones y su cultura. Y creo que ese es el mensaje con el que quiero cerrar. No sé si estés de acuerdo. Sí. Creo que es muy importante el preservar nuestra herencia cultural, preservar nuestra herencia familiar, ser conscientes de dónde venimos, ser conscientes de a dónde vamos, ser conscientes de todo ese peso que tengo yo de mi herencia del pasado, de lo que yo hago, de lo que yo soy como individuo, hoy en día es fruto del trabajo de otros, del sacrificio de otros. Y es válido y es necesario ser consciente de esas luchas que hubo antes. Totalmente. De esos trabajos que hubo antes, de esos esfuerzos que hubo antes. No podemos llegar a un punto en el que todo lo anterior lo invalidamos porque es que yo tengo las historias nuevas, ¿sí? Sé que nos hemos puesto un poquito reflexivos, puesto un poquito introspectivos. Necesario. Pero bueno, con eso nos despedimos. Despedimos esta tanda de 4 podcasts que se llama Afrobogotanos en Bogotá, en las que les hemos hablado de cuestionamientos y vicisitudes, podría decirse, que se plantea la juventud afro en esta ciudad. No sé si tengas algo más para decir. No, nada. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como Merienda de Negros. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, en YouTube. Pueden buscar muchos más de estos contenidos si les gustaron. Si no, pues suerte. Pues suerte es que les digo. Con esto nos despedimos. ¿Quieres alguna canción en especial o...? Sí, vamos con Lift Me Up. Lift Me Up de Riri, volviendo al mundo de la industria musical. Con esto nos despedimos. Gracias por estar ahí, por
aguantarnos y por creer en lo que nosotros digamos. Así nosotros no tengamos ni idea. Paz.